Vamos a ir haciendo un test sobre elementos geométricos, el punto y la línea, a la vez que vamos viendo este vídeo explicativo. Pararemos de vez en cuando el vídeo para que contestéis a unas preguntas concretas. En este caso, solo tenéis que rellenar el apartado de apellidos y de nombre. Vamos a hablar del punto. ¿Por qué? Porque es el principio y la base de toda la geometría, y para poder dibujar necesito entender el concepto de punto y lo que deriva de ahí. Bien, habréis oído decir muchas cosas sobre el punto, pero para vosotros, ¿qué es un punto? Claro, podemos decir que es donde se encuentran dos rectas. Podemos decir que es una coordenada. Podemos decir que no tiene dimensiones. Y todo eso sería cierto. Un punto no se puede medir, no mide ni ancho, ni largo, ni profundo. Entonces, ¿cómo lo vamos a dibujar? No lo podemos dibujar, lo podemos representar. ¿Cómo lo vamos a representar? Pues con una letra mayúscula y unas rectas que se cortan. Cuando hablemos de que es una recta entenderéis por qué lo representamos así. En libros de texto y en apuntes encontraréis que también se representa con un círculo hueco o con un círculo relleno macizo, ¿vale? No aconsejo que lo dibujéis vosotros así, es decir, no lo dibujéis así. ¿Por qué? Si yo tengo un punto así de gordo y tengo que pasar una línea recta por él, ¿por dónde la paso? Veis que el resultado no puede ser preciso, ¿verdad? Sin embargo, si son dos rectas que se cortan, ¿vale?, yo sí voy a poder pasar justo por ahí la recta y va a ser más preciso. Ya estás en condiciones de contestar a estas tres preguntas. ¿El punto mide 1 centímetro por 1 centímetro? ¿Se mide siempre en milímetros o no tiene dimensiones? ¿Se puede dibujar un punto? ¿Sí o no? ¿Cómo deberías representar un punto? ¿Con una cruz o una X? ¿Con un círculo muy gordo, cuanto más grande mejor? ¿O no se puede representar, pero sí se puede dibujar y pintar? En el caso de que cojamos un punto y otro y otro y otro y los vayamos poniendo uno al lado de otro, y voy con un rotulador pintando puntitos uno cerca de otro, otro cerca de otro, otro cerca de otro, ¿qué estoy haciendo? Dibujar una línea. Esto sería una línea. ¿Qué es una línea? Una sucesión de puntos que están muy cerca unos de otros, ¿de acuerdo? Y si yo sigo alargando la línea, pues puedo llegar hasta el infinito. Si la línea es recta, todos esos puntos van a ir en la misma dirección, van a estar alineados. Y la recta es infinita, porque crece en los dos sentidos hasta el infinito. Entonces, ¿puedo medir una recta? No tiene espesor, ¿verdad? Porque está formada por puntos que no tienen espesor. Y en cuanto a longitud, ¿cuánto mide? Infinito. Cualquier recta mide infinito, luego no merece la pena medirlas. Si yo cojo la recta y la corto por un punto, digo, bueno, de aquí para la derecha voy a tener una semirrecta y de aquí para la izquierda otra semirrecta. Tienen principio, no tienen final, siguen midiendo infinito también. ¿Qué pasa con el segmento? Eso sonará, ¿no? Un segmento es un trocito de recta que tiene principio y final. Está limitado por dos puntos en los extremos. Yo lo puedo medir. ¿Cómo lo representamos? Con los puntos de sus extremos, a los que voy a llamar A mayúscula y B mayúscula porque son puntos, o con una letra minúscula que define el segmento y que también usamos letras minúsculas para definir las rectas. Esto sí lo puedo medir. Apoyo una regla encima y lo mido sin ningún problema. Ahora bien, vamos a hablar de la línea curva. ¿Qué diferencia tenemos entre la línea curva y la línea recta? La línea curva va cambiando de dirección según la voy trazando. Sin embargo, la línea recta va continuamente en la misma dirección. Esa es la principal diferencia.
acuerdo? En cuanto a la línea quebrada, es una sucesión de segmentos. Aquí se está dibujando una línea quebrada y aquí otra. Donde termino un segmento, empieza el siguiente. Es decir, puedo trazarla sin levantar el lápiz del papel. Y seguimos con las preguntas del test. La línea siempre es recta, es una sucesión de puntos que pueden seguir una dirección o ir cambiando de dirección, es donde se cortan dos rectas. En una línea curva vamos cambiando de dirección al dibujarla, se sigue siempre la misma dirección o las líneas curvas son siempre quebradas. Y otras dos preguntas sobre líneas. Señala lo que corresponda. No tiene límites, la recta, la semirrecta o el segmento. Se limita en 2 puntos o se limita en un solo punto. Marca la parte que corresponda. Una línea quebrada. Es imposible dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Está formada por segmentos de forma que uno empieza donde termina el anterior. O las líneas quebradas no existen. Vamos a entrar ahora en el concepto de línea horizontal, de línea vertical, de paralelas y perpendiculares. A veces os armáis un poquito de lío con esto porque diferenciar horizontal y paralelo a algunos os cuesta un montón, pero no es tan difícil si nos fijamos en qué significa la palabra horizontal. ¿A qué os recuerda? A horizonte, ¿verdad? ¿Y cómo es el horizonte? Así. No es así, ni es así, es así. Luego, cualquier recta que tenga esta misma dirección, da igual a qué altura esté, la llamamos horizontal. Y respecto a las líneas verticales, bien, vertical, si yo cojo una cuerda con un peso y la suelto, ¿qué dirección va a tener? Hacia el centro de la Tierra. Estamos metiendo aquí ya el concepto de la fuerza de la gravedad. Esto sería una línea vertical, esto sería una línea vertical, ¿de acuerdo? Tienen siempre esta dirección. Las líneas verticales, esta dirección. Y las horizontales, esta. Y entonces, ¿en qué se diferencian de las paralelas y las perpendiculares? Vamos a empezar hablando primero de líneas concurrentes, que son líneas que se cortan. Dos líneas se cortan si están en el mismo plano, evidentemente si están en distinto plano a distinta altura, pues se cruzarán, no se cortarán. Pero si están en el mismo plano, se pueden cortar. ¿Sí? Si se cortan en un punto, son concurrentes. Las líneas paralelas no se cortan nunca. ¿De acuerdo? Por más que las alarguemos, van a llegar hasta el infinito. Puede que consideremos que se juntan o no, depende en qué curso estéis. Pero en principio podemos decir que dos líneas paralelas no se cortan nunca o se encuentran solo en el infinito. Estas dos rectas, que además de verticales, son paralelas entre sí. Y estas dos son oblicuas, son inclinadas y son paralelas entre sí. ¿Veis que cuando hablamos de una recta vertical no hace falta decir entre sí? Y una horizontal tampoco. Una recta es horizontal, da igual cómo estén las demás, o es vertical. Pero cuando hablamos de paralelismo, siempre tenemos que comparar una con otra, es decir, es paralela a esta otra, o esta recta es paralela a esta otra. Y las perpendiculares, para definirlas tenemos que hablar de ángulos, que todavía no lo hemos visto, pero diríamos que dos rectas perpendiculares son las que se cortan formando 4 ángulos de 90 grados. Bueno, y llegamos a las dos últimas preguntas. Dos rectas que se cortan formando ángulos de 90 grados siempre son paralelas, perpendiculares, horizontales o verticales. Señala lo que corresponda a dos rectas que se cortan formando un ángulo distinto de 90 grados, perpendiculares, horizontales, paralelas u oblicuas, formando 4 ángulos de 90 grados o que no se cortan nunca. Y no os olvidéis de dar al final al botón de enviar.